Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Plena Plática, este espacio creado para ah, crear conciencia, para cuestionar, para pensar un poco, para generar así un nuevo concepto de cómo podemos cambiar nuestras intenciones para mejorar nuestras percepciones y de esta manera también pues crear plenitud en nuestra vida. Que al final para mí ese es un propósito digno y noble que todo ser humano debería perseguir y es encontrar ese equilibrio y ese balance en su vida para pues poner a trabajar todos sus talentos, encontrar un propósito, dar y sobre todo agradecer. Como bien saben, siempre uso este espacio también para promocionar un poco mi libro, La Pirámide de la Plenitud. Pueden encontrarlo en Amazon, plataforma digital. También lo pueden adquirir impreso. Es un libro donde presento un modelo aplicado en cualquier ambiente donde tenga relación con un ser humano. Es un modelo que diseñé en base a estudios, experiencias y busco hoy en día presentarlo a personas individuales, a compañías, a organizaciones. Doy speeches, cursos, capacitaciones, mentorías y todo en función de poder generar un beneficio como seres humanos que pueda ayudar a una sociedad un poco perdida en este momento con cuanto a valores y ese tipo de cosas que para mí son la base para que un ser humano pueda desarrollarse correctamente. ¿Por qué? Porque todos nuestros problemas son mentales, todos los momentos que pasamos en nuestra vida, todos los traumas, todo esto que tenemos es mental y se resuelve ahí, no, y resolviéndolo ahí, teniendo esa paz, teniendo esa conciencia, es como nosotros realmente podemos traerlo a este mundo físico y desde ahí pues mejorar. Así que hoy en este episodio vamos a hablar un poquito de esto y darle un poco de sentido y explicación a cómo somos nosotros como seres humanos, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, y que al final pues no busco ni que me creas, solo busco crear conciencia, que te haga pensar un poco, que es lo único que puedo hacer, y desde ahí cuestionarte y buscar tus propias respuestas. Imagen y semejanza, este es el título del episodio de hoy. Eh, es uno de los versículos que personalmente a mí me impactan muchísimo y cada vez que lo leo me hace meditar muchísimo. Y es que creo que fuimos creados por un Dios y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero ¿qué significa esto? Así que voy a, desde mis palabras, desde mi información, desde mis conceptos, quiero pensar y desmembrar un poquito esta idea. Imagen, pues obviamente es algo obvio. En Guatemala tenemos un dicho que es pinto y parado como su papá. ¿Qué significa? Que cuando alguien es muy parecido, y eso mayormente se refiere a un aspecto físico, que somos imagen del Padre. O sea, por eso me atrevo, digo porque no tengo ninguna prueba, pero me atrevo a pensar que el Dios en el que creo tiene cierta eh, features, tiene ciertas como gestos parecidos a los que yo tengo. Por ejemplo, me hace pensar que tiene dos ojos, una nariz, una boca, ese tipo de cosas. O sea, soy imagen de él. Y la semejanza, esto es donde vamos a dedicarle un poco más de tiempo hoy y hablo con esto. Investigué qué significa semejanza y es que se parece a, que es similar a, que, que tiene ciertas habilidades, tiene ciertos comportamientos, tiene ciertos, por así decirlo, actitudes similares. Y entonces vamos a analizar cinco. Dios es un Dios creador. ¿Qué significa? Creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó las plantas, todo ser viviente fue creado. Fue creado ciertas leyes, que es específicamente como una gravedad, fue creada la ley de temperatura, de termodinámicas, este tipo de leyes fueron creadas en este momento. Y entonces me hace pensar que esa es la semejanza, una de las semejanzas y una de las razones también por qué nos perdemos como seres humanos. Y es que somos seres creadores, nosotros nos gusta crear. Creamos desde
desde lo que existe, ¿verdad? Esa es la diferencia. Dios crea desde lo que no existe. Él tiene él tiene la capacidad de crear materia, espacio y tiempo. Nosotros creamos a base de materia, espacio y tiempo, que significa que nosotros usamos lo que existe, transformamos nuestro tiempo en algo. Todo lo que tenemos hoy necesitó tiempo para existir. Y es algo que quizás no has pensado, pero todo lo que tú tienes lo pagas con tiempo. Tu playera, tus zapatos, tu celular, tu casa, cualquier cosa que posees, lentes, este teléfono, este micrófono, todo fue creado con tiempo. O sea, requirió un tiempo para existir. Requirió una materia y requirió un espacio donde fue creado, ¿verdad? Entonces, eso también nos hace un poco meditar, que saber que todo lo que adquirimos, compramos, tenemos, es pagado con tiempo. Deberíamos ser muy diligentes en cómo invertimos nuestro tiempo sabiendo que es lo único que no vuelve. El dinero va y viene, pero el dinero solo va. Perdón, el tiempo solo va. Estoy acá en Chicago, en frío, un abril súper raro, así que estoy tomando café. Sin azúcar y negro, estoy aprendiendo. Bueno, entonces esta parte de crear tiene mucho sentido y ahí es donde quizás nosotros nos confundimos como seres humanos. Y esto va a tener mucho sentido con el último o última semejanza que tenemos en función a Dios. Pero vamos a dejar esta por un lado. Así que crear es la primera. Sentir, esta es la segunda. Dios es amor, es. Nosotros sentimos amor, nosotros tenemos sentimientos por cosas. Dios es eso. Esa es otra similitud o esa semejanza que nosotros tenemos y que a veces nosotros nos perdemos en nuestras emociones. Por eso es necesario y por eso me dedico muchísimo a explicar esa parte y es la dicotomía del control o regulación emocional a la que yo le llamo así. Pero es porque nosotros deberíamos aprender a entender que nuestros sentimientos es otro cerebro. Y es otro cerebro que nos da la impresión para darnos en este mundo ciertas sensaciones, nos da la posibilidad de experimentar, nos da la posibilidad de darle ese sazón, esa sal, esa pimienta a la vida. Sería muy fría y muy fea nuestra vida si no tuviéramos sentimientos. Y los sentimientos están para eso, para sentirse, no están para decidir. Usualmente nosotros, por falta de entendimiento, de conocimiento y de conciencia, nosotros dejamos que nuestros sentimientos decidan. Y mayormente, cualquier decisión que tú tomes basada en sentimientos termina en un fracaso. Tomar decisiones es puramente racional. Los sentimientos están para darnos impresiones acerca del mundo en el que vivimos. Ahora, es cierto que muchas veces los sentimientos nos dan esa impresión que nosotros deberíamos aprender a entender y usando esa información es cuando tomamos decisiones. Así que cuando tú tienes una emoción muy grande y que estás enojado, todo ese tipo de cosas, deberías aprender a canalizarlo, a usarlo, entender y desde ahí actuar, pero nunca con esa emoción a flor de piel. Esto me refiero a que no existen emociones, no sé por qué, pero hay gente que cree que hay emociones buenas y malas, ¿no? El odio es malo, el amor es bueno, la felicidad es buena, la tristeza es mala. No, ¿quién dijo eso? O sea, eso es ridículo. En realidad, nosotros tenemos sentimientos y deberíamos sentirlos y ya, indistintamente creyendo que son buenos o malos. Si los tenemos son para tenerlos. Lo mismo nuestros gustos en la boca. Es para que experimentemos esos sabores, tengamos ese diferente matiz. No es para comer todo cocido y sin sal. No se trata de esto. A ver, esto ya nos vamos a otro tema, que es por ejemplo los excesos, ¿verdad? Que eso es donde vamos a hablar en otro episodio, pero eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Un poco de sal no te va a matar, no te es malo, un poco de azúcar tampoco. Ahora, de dónde vienen las fuentes, qué tanto lo consumes, con cuán tanta frecuencia, cuáles son tus hábitos, eso es otro pedo. Pero bueno,
sentir. Dios es amor y nos dio la posibilidad de sentir esto. Ahí es donde nosotros nos confundimos demasiado con las sensaciones y los sentimientos que nosotros tenemos por falta de conocimiento, de falta de entendimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues nunca nos preocupamos por entendernos, ¿va? Nunca queremos que la gente nos entienda, nos conozca, nos ame, más de lo que nosotros lo hacemos a nosotros mismos. Y a veces llegamos a conocer gente más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Justamente eso es lo que nosotros deberíamos evitar. Deberíamos entender que la dicotomía de control es solo aquello que depende de nosotros. Lo hablé en el podcast anterior. Y es todo lo que es libre por naturaleza. ¿Y qué es esto? Todo aquello que depende de nosotros. Todo aquello que nosotros solo podemos decidir. Eso es justamente en lo que nosotros nos deberíamos enfocar. Lo que depende de mí, mis sentimientos. Ya lo que piensen y hagan y diga la otra persona, pues al final no tengo control sobre esto. La tercer semejanza, relación. Dios es omnipotente. Quiere decir, o así es como lo interpreto, que yo puedo ver a Dios en toda la naturaleza. Puedo usar cualquier ejemplo natural que existe para probar la existencia de Dios. Me gusta mucho una palabra, un párrafo que mencionaba un científico que era que él cree en Dios por la ciencia. O sea, probando, experimentando, pruebas la existencia de Dios. Ahí es donde existe. Y por eso es que hay mucha gente que no cree, le es difícil porque quieren ver a algo, quieren ver una imagen, quieren ver una estatua, quieren ver algo majestuoso que aparezca. Pero es que Dios existe en todo lo que creó. Es un poco de Él. Es una relación que existe entre todo. Por eso nosotros como seres humanos somos seres interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que somos dependientes en nuestro actuar, independientes en nuestro actuar, perdón. Somos dependientes en nuestras acciones, pero somos interdependientes porque en algún punto todo se relaciona. Entonces, entender que nosotros necesitamos esa relación con todo lo que existe para tener una relación con Dios. Y ahí es donde también caemos a veces en problemas y en dudas y en discusiones que muchas personas empiezan a adorar la naturaleza, empiezan a adorar aquello que les hace sentir cosas. Y es que ahí no está necesariamente la relación con Dios. Debemos aprender a entender que no porque hoy que el sol, entonces adoro el sol, eso no tiene sentido. El sol es una creación al igual que nosotros, que tenemos una interdependencia sol y yo y el sol. Yo necesito el sol no sé si me necesita a mí, pero el sol tiene sentido porque yo existo. No sé si hace sentido esa parte, pero no tendría sentido el sol si no calienta, ¿me explico? Y nosotros necesitamos el sol para existir. Algo así es donde existe la interdependencia. Entonces, pero no por ello yo vengo y adoro el sol, o adoro la tierra, adoro el árbol, adoro el agua. Solo puedo probar que en eso existe Dios, en mí. Yo soy un poco hombre de ciencia racional. Me gusta mucho, como saben algunas personas que me conocen, soy ingeniero, me ha tocado leer mucho, de ahí también me metí mucho a la parte de la lectura, me gusta leer mucho crecimiento personal, mucha ciencia, me gusta leer filosofía, me gusta leer la Biblia, me gusta leer ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta todo lo que genere como un uso cerebral. No porque crea que soy sabio o inteligente, simple y sencillamente porque me gusta analizar cosas, ¿no? Cuestionar cosas, me gusta. Y en eso veo mi piel y justamente lo pude experimentar en este accidente que tuve. Parte de mi piel se quemó. Entonces veo cómo mi cuerpo se regenera. ¿Cuántas partículas, células, tejidos, vasos sanguíneos, cuántas cosas tuvieron que pasar para que me regenere?
Es imposible. Y yo veía, por ejemplo, perdón, pero este ejemplo es importante. Y veía, por ejemplo, esta parte de la inteligencia artificial y cómo quieren o cuánto toma de tiempo venir que un robot cierre su mano. Solo esa acción, que un robot tiene una mano abierta y la cierra. Eso requirió de 25.000 computadoras, 100.000 pruebas, 150 ingenieros, 200 mecatrónicos, 50 programadores, solo para que una mano cierre la mano, valga la redundancia. Solo para que un robot cierre la mano. Y mi cuerpo tiene la habilidad de sanarse solo. Yo puedo mover mis manos a mi antojo. Mis ojos me dan la impresión de lo que es el mundo. Yo puedo ver colores, puedo interpretar, puedo analizar, puedo mover mis ojos en 360 grados, moviendo mi cabeza, usando todo ese conjunto de movimientos y micromovimientos que existen. Y me atrevo a pensar que no existe un Dios. ¿Soy tan arrogante de creer que no existe un Dios? Esa es la pregunta que tengo. Entonces me doy cuenta que me relaciono con todo y puedo ver a Dios en todo. Y Dios existe una parte en mí, que es mi espíritu. Eso es dado por Dios. Cuando quiero tener una relación con Dios, tengo que tener paz en mi vida. Tengo que tener ese agradecimiento y ese balance en mi vida para poderme relacionar conmigo. Relacionándome tan bien conmigo, encuentro a Dios y como resultado me relaciono muy bien con lo que existe afuera. Cuando yo no estoy bien, cuando yo no me acepto, cuando yo no me entiendo, cuando yo no sé quién soy, es casi natural que pelee con todo lo que está afuera. Que esté enojado, que esté airado, que quiero que me aprueben, que quiero validación, que quiero demostrarte que soy. Eso es demasiado ruido que hay adentro, que no he sanado y que no quiero porque duele. Y esa relación es la que nosotros deberíamos de tener y es la que Dios nos invita a tener. Que nosotros entendamos que en nosotros habita el Espíritu de Dios y que deberíamos relacionarnos más. Esa es la tercera semejanza. La cuarta semejanza, dar. Dios nos dio la vida, nos dio un ambiente, nos dio alimento, nos dio la posibilidad de elegir, nos dio un plan de salvación, nos da todo el tiempo. Un Dios que creó todo lo que existe, lo podría destruir cuando quiera, pero da la habilidad de la libertad. Entendamos que el libre albedrío y la libertad es aquel poder que tenemos de elección sin que afecte la libertad de alguien más. Cuando afectamos la libertad de algo o de alguien más, es donde nos encontramos en un conflicto. ¿Verdad? Por eso es que secuestrar no es bueno, porque le quito la libertad a eso o a ese alguien de elegir si quiere o no estar. ¿Me explico? Entonces ahí yo entro en conflicto. Por eso esas leyes naturales que no existen no funcionan. Obviamente se condena una ley humana, pero por naturaleza no funciona. Entonces cuando nosotros entendemos y vemos esa semejanza, debemos entender que nuestra vida tiene sentido cuando doy, ¿verdad? Cuando yo doy, cuando yo comparto, cuando yo me doy, mi vida tiene sentido. Si yo no lo hago, pues yo no soy pleno, no estoy completo. Y eso es parte de lo que escribo en el libro. Pero justamente cuando yo no me doy, mayormente es porque no me conozco, entonces no puedo dar nada que no tenga, ¿verdad? Y solo puedo dar aquello que poseo. ¿Y qué poseo? Entonces mucha gente
se enfoca en poseer cosas para dar, ¿verdad? Pero nos olvidamos que nosotros como somos seres espirituales que vivimos en un mundo físico, la intención tiene que venir espiritual. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dar lo que soy, no lo que tengo. A ver, cuando yo doy lo que soy, ¿verdad? Encuentro una satisfacción, encuentro plenitud, encuentro sabiduría, encuentro felicidad, encuentro muchas cosas. Que como resultado doy las cosas materiales que tengo. Pero si solo doy lo material que tengo porque lo tengo que dar, porque entendí el concepto de que tengo que dar, entonces solo doy lo material, yo puede ser que no encuentre una felicidad, una plenitud, solo moviéndome desde ahí. Necesito relacionarme y tener esa coherencia, que era la que hablaba en un par de episodios anteriores, entre mi intención y mi acción, entre mi intención y mi percepción. Tiene que haber coherencia. No puedo dar cuando no, o sea, es mejor o es más sensato cuando no quiero dar, no dar y entender o cuestionarme por qué no quiero dar y entender desde ahí que dar porque tengo que dar, pero no quiero dar, ¿verdad? Entonces ahí es donde, por lo menos la Biblia también menciona que conoce nuestros corazones, que quiere decir que yo puedo actuar bien, pero no necesariamente me siento o quiero dar bien. ¿Por qué? Porque yo normalmente no conozco que tengo un bien en mi interior. Entonces es mucho más fácil y si lo pensamos así bien plano y bien eh, racional, es muchísimo más sano que yo cambie mi intención o mi percepción que tengo de las cosas, cambie mi intención o que entienda o que conozca mi intención, porque al final soy yo el que lo está haciendo, entonces yo lo puedo entender, yo lo puedo conocer, yo puedo saber de dónde viene, que el hecho de que desde afuera me den las claves o me den la interpretación de lo que yo quiero. Es más complicado de esta manera y es mucho más fácil cuando yo vengo y entiendo la intención que tengo por la que hago las cosas y desde ahí actúo, ¿va? Entonces digo, ok, ¿quién soy? O sea, soy esta persona que tiene estas habilidades, soy esta persona, soy este hombre de 31 años que es de Guatemala, que tiene estos miedos, tiene estas inseguridades, tiene estos issues o estos problemas, cómo lo solucione, qué pasó, de verdad fue como yo creí que pasó, no, cómo me perdono, cómo lo cambio, cómo lo acepto, cómo me responsabilizo, cómo le doy más importancia o le quito importancia, es importante, no es importante. Ese tipo de cosas es mucho más fácil y a medida que más las practicamos es mucho más fácil entendernos y seguir adelante y eso hace que en nuestra vida exista una armonía. Entonces cuando yo me relaciono con algo más, doy y doy mejor, doy bien, ¿verdad? Así que dar es importante. Recapitulemos. Semejanzas. Dios es creador, yo soy creado, que tengo la semejanza de crear algo que ya existe, ¿no? Siento de un Dios que es y yo tengo la semejanza de que yo siento. Me relaciono o hay una relación con todo lo que existe, pues yo me tengo que relacionar y existe una relación con todo. Dios es un dador, entonces yo doy porque ahí encuentro un propósito. Y esta última es la más importante para mí. Y es que Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Por ende, ¿qué quiere decir? Yo tengo poder. Pero, por, porque existe algo en nosotros, que justamente para mí esto es el problema de todo, y es que existe algo que se llama ego. ¿El ego quién es o qué es? El ego está en nuestra mente, ¿verdad? Como el miedo y todo ese tipo de cosas, para protegernos. Simple, es una arma protectora. ¿Por qué? Porque es que si no, en nuestra libertad nos mataríamos. Ya lo hacemos, ¿no? Pero en esta idea me refiero a que no tendríamos miedo a hacer cosas, ¿verdad? Que nos ponen en riesgo. O sea, no habrían límites, ¿verdad? Vivíamos en un mundo de caos, no habría orden, no habría organización, no habría nada de eso.
Entonces el ego nos hace nosotros que exista esa competencia, ¿no? Que existe ese deseo de mejorar, esa cuestión de crecer, esta cuestión de... Pero, a ver, yo hablé en un episodio de lo que es bueno y malo, si no lo has escuchado, deberías escucharlo, pero... Pero de nuevo en esta parte es la contraparte del el ego, es la contraparte del amor, que al final nosotros lo ponemos en combate y debería de estar en sintonía o en armonía, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Entender que el ego yo lo controlo, no me controla. Y el amor soy, o sea, vengo de ahí, entonces no lo niego, ¿vea? Entonces, cuando yo entiendo esas dos cosas y las tengo claras en mi mente, mi ego lo utilizo para agregar un valor a un entorno, por ende me hace bien. Cuando lo utilizo con intenciones equivocadas, crea un entorno turbio, donde hay intenciones turbias, donde yo estoy turbado, yo estoy como no veo bien, no hay claridad. Entonces me consume. Y entonces ahí le di el poder al ego. ¿Vea? Entonces, esto es necesario en nuestra vida porque, como dije, nos protege. Pero cuando le damos el poder, nos daña. Entonces, el poder es algo que como seres humanos, lastimosamente, anhelamos. Y porque hay un detonante entre el... Si combinas el amor, perdón, el ego más el poder, es igual caos. Si combinas el amor y el poder, hay maximación. No sé si la palabra existe, pero se exponencializa tu vida. Se exponencializa. Y voy a explicar esa parte luego, pero vamos a empezar a definir y a desmembrar esta parte de ego más poder igual caos. Y es el hecho de que cuando le doy a mi ego el poder, no puede venir nada bueno desde ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todo es una competencia, tengo que probar, tengo que demostrar, tengo que ser mejor, tengo que... Y uno diría, bueno, no está mal. Sí, solo sí, lo usas para propósitos de la semejanza anterior, que es dar. Pero cuando es porque quiero, solo porque quiero, porque puedo, en algún punto de inflexión se va a quebrar tu vida, que entonces vas a abrir una puerta que no vas a poder cerrar, que es el deseo infinito, que nada sacia, nada es suficiente. Y es el poder que mayormente muchas personas experimenten cuando tienen mucho poder, mucho dinero. Porque el dinero es una fase y es un medio en este mundo humano que te da poder rápido. ¿Vea? Entonces, cuando tú ya ves personas que tienen demasiado dinero, el dinero no es relevante o no deja de ser relevante y se vuelve una búsqueda de poder. ¿Vea? ¿Por qué es esto? Cuando yo lo veo desde como desde una perspectiva de tercero, ¿no? O sea, en este momento no viéndome a mí, veo y es la semejanza que tenemos de Dios. Es ese deseo de poder de, de que yo estoy en el top de la cadena alimenticia. Yo soy la máxima criatura, imagen y semejanza de Dios. Quiero el poder de Dios. Ese es el problema. Entonces cuando estamos ahí, no hay límites. Ya estamos en una caída y en un hoyo sin fondo. Y vamos y queremos más y 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 lo tenés todo y no es suficiente pero entonces tu vida ya dejó de tener sentido, dejaste de sentir felicidad, esas endorfinas y todo eso que te movía, el, 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 el,
esa satisfacción que sentías cuando adquirías cosas, cuando comprabas, eso deja de pasar, porque imagínate en un punto en donde quieres una casa, la quieres, quieres dos, la tienes, quieres 50, la tienes, quieres 100, la tienes, quieres viajar, tienes todo. En realidad nos gusta y nos encanta soñar con la idea de hacer todo eso. Pero también si te pones en esa posición después dices, no lo necesito tampoco, ¿va? Solo quiero un poco. En realidad lo que quiero es vivir una vida sin estar pensando en que tengo que pagar y que debo y que cuando quiera hacer las cosas las puedo hacer. Es en realidad lo que queremos, pero nuestra imagen y nuestro deseo nos llevó tan lejos que entonces te empezás a hacer cosas que ya después a toda costa querés lo que querés, que es poder. Entonces ahí es donde cometemos errores y empezamos a cagarla y empezamos a hacer cosas ilegales, empezamos a hacer cosas rápido, empezamos a tomar shortcuts, empezamos a hacer cosas que normalmente no haríamos, cosas en las que no creemos. Y esa es la parte donde me gustaría tocar y es el tema que cuando frigiste tus principios y tus valores, ya nada importa. Entonces hoy lo veo que hay muchas personas que están dispuestas a sacrificar su dignidad por plata, por dinero. Y ahí es donde entiendo lo que la Biblia dice acerca de el dinero es el principio de todos los males. No porque el dinero sea malo o lo que el dinero representa, es simple y sencillamente porque el dinero, cuando está amansado, cuando está así como en masas, te da poder. Y cuando no tienes conciencia, te confunde. Y cuando estás confundido, haces cosas que no harías normalmente. Y cuando las haces, abriste una puerta que ya no importa. Ya la hiciste una vez, ya viste que funcionó, no hubieron consecuencias tan graves, se la sigo haciendo. Pero en la número 50 de que la hiciste, ¡pum!, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque también lo hablé en un podcast anterior, las consecuencias. Si nosotros pensáramos antes en las consecuencias de lo que hacemos, nuestros actos serían completamente diferentes. Y aprenderíamos a hacer cosas no necesariamente por miedo, pero las haríamos pensando en que no hay otra forma. O sea, si como pizza todos los días, voy a estar gordo. O sea, eso no hay otra. No voy a tener otro resultado. No existe. ¿Verdad? Y para mí ser gordo es el ejemplo más fácil de indisciplina. Simple. No hay otra. Hay que justificar. Está bien, estás gordo porque tus hábitos no te justifican. O sea, sos un huevón. ¿Verdad? Entonces, el poder es esa llave y esa puerta a lo que no podemos controlar. Entonces, usualmente cuando veo personas muy sabias que existieron y analizo su vida, en realidad renunciaron al poder. Era el poder lo que no querían, porque entienden lo que ese poder hace. Y es que el poder seduce, pero el poder se lo tenemos que dejar al que nos creó. Dios tiene poder, porque Él es poder. Y ahí es donde si le agradecemos y confiamos, llegamos a tener esos frutos, pero nuestra intención nunca fue eso, sino fue agradecer. Entonces hay plenitud, hay felicidad. Espero que esto vaya quedando claro. Yo sé que puede que sea mucha información o confuso, o posiblemente yo no me expreso correctamente, pero perdón por ello. Pero es entender que nuestras intenciones son más importantes. Entonces, cuando yo de verdad trabajo mi intención y mi intención es agradecer, reconocer a Dios como Dios, me da la posibilidad de poder adquirir esto, pero entonces lo disfruto porque nunca fue ese mi principal objetivo, nunca fue esa mi intención, fue un fruto. Cuando yo de verdad busco generar disciplina en mi vida, de repente me aparecen six packs. Pero mi propósito no fue tener six pack para presumirlos. Ya cuando los tenga, quizás podré presumirlos más de alguna vez, porque es trabajo honesto y honrado. Pero mi propósito fue generar disciplina. Pero si mi propósito es tener six pack, de repente voy a hacer todo lo que tengan que hacer, incluso si no quiero hacerlo. Incluso hay gente que paga para que se le quite grasa. ¿Por qué? Porque quieren a toda costa six pack. Y los tienen y no son felices. No están plenos. ¿Por qué? Porque no entendieron el proceso, no entendieron las intenciones, no entendieron las percepciones que tenían, no entendieron el proceso, no entendieron nada. Se saltaron muchísimos pasos. Entonces hoy, por ejemplo, veo en social media a un montón de mujeres
que quieren que se les trate bien, que se respete, que tengan dignidad, que se las trate mal, pero se visten, se promueven y actúan como prostitutas. Entonces de repente uno dice, ok, pero no hay coherencia, ¿no? O sea, primero trátate tú con respeto, ten dignidad y después te atreves si quieres a presumir el dinero que haces. Pero es porque es una cuestión, somos espirituales, entendamos eso, o sea, son cuestiones que nosotros deberíamos tener muy en claro en nuestra vida. Y es el hecho que nosotros trabajando en nuestra intención es que obtenemos los resultados y las consecuencias. Entonces el poder no sería algo que deberíamos de buscar. El poder debería ser algo que sabemos que tenemos, pero que no lo usamos. Desde ahí te aseguro que tu vida cambia mucho. Y dejé una idea pendiente, y fue el hecho de entender que el amor más poder es igual a exponencial plenitud. ¿Qué quiere decir con esto? Y es que desde el agradecimiento que tengo, amo y doy y tengo influencia. Con influencia tengo poder, pero nunca es mi intención el poder, porque nunca lo voy a usar para mi beneficio propio. Y ahí es donde nuestra vida cambia, ahí es donde vivimos plenos. Y ahí es donde entendemos que todo lo que hacemos tiene un porqué y un sentido. Y desde ahí hago algo. Entender también que vivimos en un mundo que nosotros como humanos de generación en generación lo hemos jodido. Económicamente, políticamente, socialmente. Lo hemos jodido. Todo lo hemos arruinado. Entonces es difícil hoy participar, por ejemplo, en querer decir, oh, quiero tener un negocio honrado, honesto, pero no hace plata, entonces como no hago plata, entonces yo no vivo bien, entonces no como y no... Y yo entiendo esa parte, vienen muchas consecuencias, no por eso justifica el hecho de hacer cosas ilegales o meternos en el juego de decir, ah, bueno, si todo el mundo lo hace, yo también lo hago, porque entonces ahí yo ya perdí mis valores, ¿no? O sea, yo hago cosas porque la presión social pudo más, ¿no? Pero, entender también que si cambiamos nuestras intenciones, hay leyes naturales que existen. No las podemos negar, existe gravedad. Te guste o no te gusta, la gravedad existe. Existe. Y no necesitamos una ley que el gobierno de Estados Unidos emita de que la gravedad va a afectar única y exclusivamente a personas blancas o a mujeres o a... Esos son ridiculeces porque la naturaleza es demasiado sabia y no va a perder el tiempo en esto. Pero, pero nosotros como humanos sí nos gusta crear leyes tontas y sí nos gusta eh, manipular las cosas en nuestro beneficio. Entonces yo entiendo que es complicado, entiendo que muchas veces la gente que tiene mejores intenciones es buena idea, no necesariamente es la gente que materialmente le va mejor. Pero es que tienes que decidir en dónde quieres vivir. Nikola Tesla, uno de los hombres que yo más admiro, murió en un cuarto de un hotel solo. Si tú dices, ay, pobrecito, qué triste, te aseguro que él no estaba triste. Tampoco se sintió pobre ni se victimizó de sí mismo. Entendió que lo que hizo estaba revolucionando el mundo completo y puso todos sus talentos y esfuerzos en generar un mundo mejor. Y hoy, gracias a Dios, este Bluetooth, ese celular, el Internet, existe por lo que él descubrió. El problema es que fue manipulado por mucha gente con poder para lucrar, privatizar, monopolizar. Entonces no vamos a entrar en ese aspecto, pero ese prueba mi punto. Einstein, una de las mejores mentes maestras del siglo pasado. Una persona que murió como inmigrante. Muchas de sus patentes tampoco fueron evaluadas por él. Isaac Newton, muchísimas personas. Jesús fue crucificado por el mismo pueblo al que vino a predicarle. Entonces, lo que me refiero es, o mi punto es, que tienes que elegir dónde quieres vivir. En un mundo donde vives entendiendo que lo que tú sientes es más importante. Entonces te enfocas
en generar satisfacción, en vivir pleno, en estar en paz, en estar en gratitud, en estar en ese estado en donde todo lo que pasa en tu vida existe y tienes una vida próspera y plena, que un mundo donde estás compitiendo, donde quieres demostrar y probar, donde quieres posesiones. Y entonces ahí entender que la verdad, aunque no te gusta, es que todo eso es material. Entonces tienes que entender que todo lo que tienes en algún punto se va a ir, porque tiene un límite de vida. Entonces, como sabes eso, creo que es mucho más noble y honesto creer y pensar en aquellos principios y valores que te hacen sentir pleno y satisfecho, y no necesariamente ponerlo todo en un precio, que tienes que vivir, que tienes que trabajar y que tienes que generar dinero para subsistir en este mundo capitalista, es verdad, pero no por eso todo tiene que ser a través de esto. Hay muchas cosas que también tienen mucho valor y ese valor no necesariamente es medible monetariamente o medible con cosas materiales, es medible con gratificación, con satisfacción. Y ese equilibrio que deberíamos de tener en nuestra vida creo que es importante. Y esa creo que es una de las razones importantes por las que Dios nos creó, porque Él quería que viviéramos nuestra vida. Además también por eso nos regaló la muerte, para entender que es lo único seguro que existe. Desde que nacemos es lo que todos tenemos garantizado, es que nos vamos a morir, pero pensamos en la muerte como, uy, es mala, no me quiero morir. Pero ¿y qué esperas? ¿Vivir para siempre? No por eso tampoco vas a adelantar tu muerte, te vas a morir, porque si es que me muero, ¿qué pasa? Lo mismo, mejor me muero ahorita que en 5 años. Es ridículo igual, pero me refiero a, va a pasar, es mejor vivir. Disfrútatelo, hace un impacto, genera algo, déjale algo al que viene atrás, no seas tan egoísta. Solo ser noble. Pero bueno, muchísimas gracias, que tengan feliz viernes. Posiblemente, no sé si mañana, domingo haré otro. Como les dije, yo tengo una idea de hacer 365 podcasts en este año. Quiero hacerlo porque me da satisfacción. Me encanta hablar. Cuando hablo pienso en cuánto aplico y cuánto de verdad vivo. Y cuando no hago algo que hablo, pues ya lo puse en las redes, se va a quedar ahí. Y entonces me da conciencia y por lo menos me dice, oye, de verdad, estoy bien lejos de donde quiero estar, estoy bien lejos de donde quisiera ir. Y cada vez que sé más y aplico más, más siento que estoy lejos de donde debería y donde quisiera. Y en algún punto estos podcasts van a tocar a alguien, que lo hagan pensar, que lo hagan ser mejor. Y algún punto quisiera que esto de verdad impacte a alguien. Empecé a querer lucrar con esto de Spotify y después dije, no, lo voy a poner gratis. Al final lo hago por mí, no por ustedes. Por eso creé esto, por eso le puse el nombre que yo quise, por eso hablo de lo que yo quiero. Por eso tampoco quiero ser famoso, porque en realidad lo que quiero es poder decir lo que yo quiera cuando yo quiera, porque yo quiera. Y no tengo que tener no quiero vivir ni trabajar ni con ningún sector republicano, demócrata, liberalista. Por lo menos liberalista nunca trabajaría, pero donde tengan que decir algo que tengan que decir y que si no se ofenden, ¿verdad? Entonces me agrada mucho, al que le guste me agrada mucho y al que no le guste me agrada mucho. En realidad todo punto, toda opinión es sujeta a discutir, es sujeta a no creer, es sujeta a debatir. Pero en realidad no quiero tener la razón, no quiero debatir, simplemente es la opinión que tengo. Me encantaría que me dejaras llevar, me dejarías hacer parte de tu vida en esto un poco para que genere un beneficio. Y si no, pues también mándame un mensaje, cuéntame qué piensas, de qué te gustaría discutir. Y si me parece, y si quiero, pues lo discutimos. Y si no, pues piensa lo que quieras. Agradezco mucho su tiempo. Espero de verdad, de todo corazón, que podamos entender que esta semejanza que tenemos con Dios es solo porque somos criaturas y que tampoco juguemos a ser dioses, ¿va? No, no nos extralimitemos, tampoco creamos que somos tan importantes, pero ah, vale la pena. Vivimos aquí, estamos presentes, es lo que existe. Y todo lo que hagas, hacerlo bien, hacerlo presente, hacerlo lo mejor que puedas. Nos vamos a morir, así que vale la pena. Que tengan feliz viernes, que Dios los bendiga, feliz sábado.
y estamos en contacto. En plena plática, mi página www.enplenaescuela.com, manda un mensaje, pues en Instagram también como En Plena Escuela, en YouTube como En Plena Escuela, van a ver este video también, así que estamos platicando. Un abrazo, bye bye.